De nuevo comenzamos. Espero que nos dejen grabar en esta noche. Dice así: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejen de adorar. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Así es, chicos hermosos. Bueno, pues me di cuenta el día de ayer que la grabación dura menos de una hora. Y bueno, yo he decidido grabar muy poco. Espero todo el contenido que traigo en esta noche pues lo pueda compartir. Espero que Dios nos permita, ¿verdad? Poder compartir este mensaje. Y bueno, vamos a continuar estudiando lo que es la palabra del Señor. Y ahora yo traigo un mensaje que se titula, yo lo titulé con el nombre de ¿qué pasa cuando le entregas la vida a Cristo? ¿Sí? En estos días les di a conocer mi testimonio y sé que cuando uno expone su vida, corre el riesgo de ser juzgada. Pero cuando tú expones honestamente para ayudar a otros, el juicio que emitan las demás personas no importa. Lo importante es que alguien pueda empatar con la situación que uno está compartiendo y que esa persona pueda ver que hay salvación, que hay una ayuda y que Dios siempre va a estar para todos aquellos que lo busquen, ¿sí? Algunas personas han caído en pozos que el diablo les ha puesto. Y es necesario que sepan que si claman a Dios sinceramente de todo su corazón, Dios escuchará desde el cielo y mandará ayuda para liberarlos. Que eso fue lo que sucedió conmigo. ¿Recuerdan? Que yo clamé al Señor y le pedí que yo lo quería conocer, y eso fue unas pocas semanas antes de que me convirtiera yo a Cristo, ¿sí? Y bueno, sea cual sea tu trasfondo, sea cual sea tu dolor, sea cual sea tus errores, Dios puede colocarte en el camino correcto. Dios también puede sacarte del pozo más profundo. Lo que se trata es de no tener miedo y seguir adelante, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que para Dios, todo es posible, o sea, no hay nada imposible para Dios. Y también, pues, que todos somos pecadores. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que todos somos pecadores, que no hay ninguno que no haya cometido algún pecado. Cuando yo era niña nos enseñaron de que existían pecados grandes y pecados pequeños, pecados rositas y pecados negros. Pero ya ahorita de grande, al estudiar la palabra de Dios, pues nos damos cuenta que para Dios todos son pecados. Tanto es pecador el que mata como es pecador el que chismea, porque el chisme también es como matar con la lengua, ¿no? A alguien, o el testimonio de alguien, o la vida de alguien. Y a veces es lo que menos se fijan las personas,
puedes ver a un gran árbol caer simplemente por una colonia de hormigas, ¿no? Que se meten en el interior del árbol, que se comen toda la savia del árbol y que termina cayendo, aunque sea un árbol muy, muy robusto. Entonces es lo mismo que hace la crítica, el juicio, el chisme y todas esas cosas que parecen muy sencillas, pero que terminan con la vida de muchas personas. Y bueno, dice también la palabra de Dios que Él es grande en misericordia, ¿sí? Hace unos días platicando con una señora, ella me dijo que opinaba acerca de algunas doctrinas de la Biblia. Ella tenía algunos conocidos que eran cristianos, me contó, y que algunas prácticas religiosas a estas personas pues les parecían tremendamente malas y que se veía ella que se impacientaban mucho con esas personas al saber que hacían ciertas prácticas religiosas. Entonces, ella también veía a la Biblia, ¿verdad? Veía a personas que cometían errores y que luego Dios las perdonaba y que Dios la libraba del mal camino que llevaban. Y ella se le hacía así como algo extraño, ¿no? Y también pues veía que Dios mandaba exterminar pueblos a veces completos, decían no dejen a nadie vivo y esto todo para su pueblo Israel, ¿no? Entonces ella estaba un poquito confundida respecto a estas situaciones y me preguntaba que qué opinaba de ello, porque pues ella pensaba así como que la Biblia, no me lo dijo, pero como que la Biblia era una escritura de hombres, ¿verdad? En lugar de alguien que es inspirada por Dios, ¿sí? Entonces, pues hay una respuesta muy sencilla, ¿verdad? Y esta se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 8, que dice, Dios, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan, porque mis pensamientos son más altos que los cielos. Eso dice la palabra. Entonces, cuando tú ves por fuera una situación, a veces alcanzas a ver mejor que el que la está viviendo, que está por dentro de esa situación. Ahora imaginemos a Dios, que Él nos creó y puede verlo todo, saberlo todo y hacerlo todo, ¿sí? Entonces mejor no juzguemos a Dios, ¿sí? Ni a nadie tampoco. Dejémoslo gobernar a Él, porque Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso se convierte en humildad y el temor a Dios. Y en las pláticas anteriores habíamos sabido que la sabiduría comienza temiendo a Dios. Primeramente, antes de cualquier hombre, antes de cualquier autoridad, el temor del Señor es el principio de toda sabiduría, ¿verdad? Y bueno, la Biblia nos muestra la cruda realidad de la vida, que eso es lo que yo le dije a la señora acerca de la Biblia, que nos habla de una cruda realidad y es una verdad en las situaciones humanas. Si ustedes ven, pues hay mucha injusticia, pero todo tipo de injusticia aquí en la tierra no es provocada por Dios. Todo tipo de injusticia que vivimos aquí en la tierra es provocada por el pecado, ¿sí? El pecado corrompe, el pecado destruye, el pecado te lleva a la muerte. Y todo el sistema del mundo está basado en lo que son fundamentos corruptibles, fundamentos creados por los hombres, ¿sí? Entonces, lo que hay que ver aquí es cuando Dios nos muestra su grande misericordia, ¿sí? Que aun siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros, ¿sí? Ahora, no muchas personas saben que la paga del pecado es muerte. Fíjese bien, cuando nosotros cometemos un pecado, pues ese pecado nos va corrompiendo la vida. Y entonces comenzamos a vivir las consecuencias de nuestro pecado. Y a veces nosotros creemos que las otras personas tuvieron la culpa o que todo el mundo tuvo la culpa, el gobierno, el clima, las personas, nuestros parientes, nuestros papás, nuestros todo. Y nunca nos ponemos a pensar que realmente probablemente pudiéramos haber sido nosotros
los que originamos todas esas consecuencias por las cuales estamos atravesando dificultades, ¿verdad? Y entonces en la gracia de Dios, Él a veces nos muestra para que nosotros podamos también, pues, arrepentirnos. Entonces, es más grande la gracia de Dios que cualquier otra cosa. Por ejemplo, podemos ver a Judas Iscariote, ¿sí? Judas Iscariote fue un discípulo de nuestro Señor Jesús y lo traicionó, ¿sí? Él lo vendió por unas cuantas monedas de plata. Pero también podemos ver a Pedro, que también era discípulo del Señor y también lo traicionó. Pero este discípulo negó a Jesús y además blasfemó en contra de Dios para poder salvarse. Eso es lo que dice la Biblia. Y la única diferencia entre estos dos discípulos es de que mientras que Judas no soportó el remordimiento y cayó en un pecado mayor, ¿sí? Quitándose la vida, aún sabiendo que nadie debe de suicidarse, porque nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios, porque Él la creó y Él nos la entregó. Pues, de hecho, somos responsables de entregar buenas cuentas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si vemos también a Pedro en comparación de Judas, ¿sí? Vemos las lágrimas de Pedro en sus ojos, pero eran de arrepentimiento. Él lloró amargamente en su corazón al darse cuenta de su traición, de lo que le había hecho a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo? Viene un profundo arrepentimiento. Pero este arrepentimiento no es un remordimiento, porque las personas no sabemos distinguir entre remordimiento y arrepentimiento. Y eso es lo que yo quiero explicarles en esta noche, ¿sí? El verdadero arrepentimiento no es un pesar por haber pecado. El verdadero arrepentimiento no es pesar por haber herido a otros. Tampoco es un pesar por haber sido descubiertos, ni tampoco el arrepentimiento no es hacer buenas obras para limpiar nuestra conciencia. Todo esto que acabo de mencionar, el pesar por haber pecado, el pesar por haber herido a otros, el pesar por haber sido descubiertos, estos son obras de la carne. También las obras para limpiar nuestra conciencia son obras de la carne. Y todo esto se llama remordimiento. Entonces, si en algún momento usted ha pecado en contra de Dios o en contra de otra persona y ha sentido pesar por ese pecado y por haber herido a otros y por haber sido descubierto o por querer hacer obras para limpiar su conciencia, pues esto se llama orgullo, ¿sí? Y el orgullo es el peor de todos los pecados. El orgullo es lo que provocó que Lucifer fuera expulsado del cielo. El orgullo también provocó que Adán y Eva se levantaran en contra de Dios y que en lugar de confesar su pecado, fueran y se escondieran detrás de unas hojas de higuera. El orgullo también es reservarme para mí misma las decisiones finales de aquel supuesto arrepentimiento, que más bien es un remordimiento. Porque de repente tú confiesas tu pecado y te duele en el corazón haber ofendido a Dios y vas con el Señor, pero no te sientes perdonado. Y aunque Dios te perdona, porque Dios es bueno y porque Dios perdona, tú sigues cargando con ese pecado o sigues cargando con la culpa. Y todo eso también es por el orgullo. Y yo he visto a muchas personas porque yo digo, bueno, pues ya te arrepentiste, tú solo pide perdón a Dios y sigue adelante. Y me dicen, no, es que lo que yo hice no tiene perdón. Lo que yo hice nadie me puede perdonar. Y todo esto es cuestión de orgullo. O sea, nos creemos a veces mayores que Dios
y imposible de perdonarnos a nosotros mismos. Entonces eso no está bien también. El arrepentimiento no es simplemente una decisión intelectual o una emoción pasajera. El verdadero arrepentimiento es saber que con nada podemos pagar una ofensa y que lo más doloroso de las ofensas que hacemos a otros es que en primer lugar ofendimos a Dios y nos apartamos de Él, porque Dios nunca se aparta de nosotros, ¿sí? Nosotros somos los que nos apartamos de Dios cuando pecamos. Por eso dice la Biblia que sin arrepentimiento no hay salvación, ¿sí? ¿Salvación de qué? Pues salvación de cualquier situación que hayas cometido. Si tú hiciste algún pecado y no hay arrepentimiento, pues no vas a estar salvo de las consecuencias de ese pecado. Y muchas veces, a veces cuando ya te arrepientes, así como Pedro el apóstol, que llorando con lágrimas se dio cuenta de lo que había hecho y se arrepintió profundamente, pero aún así le quedó la pesadumbre, le quedó la situación cargando, ¿no? En él. Y bueno, pero si nos arrepentimos por cualquier otra razón que no sea la restauración de la relación con Dios, realmente no estamos verdaderamente arrepentidos. Y segunda de Timoteo nos da un consejo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25, en el Nuevo Testamento dice: cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad, porque tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Cuando conocen la verdad, se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar, porque por el momento el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiera, ¿sí? Entonces, no sé si han conocido personas de repente que dicen, no, este ya me la hizo y el que me la hace me la paga, ¿no? Y están buscando la manera de vengarse, están buscando la manera de hacer burla a esa persona o hacerlo caer en algo, pues ocasionarle algún problema de alguna manera para ellos ya quedar satisfechos, ¿no? Y dice la Biblia que la venganza no es algo que nos corresponde a nosotros. La venganza le pertenece a Dios. Nosotros solamente hay que entregarle todas las cosas al Señor y dejarlo a Él para que Él sea el que corrija o que haga lo que tenga que hacer con cada persona, ¿sí? Porque solamente Él conoce el corazón de cada quien, ¿sí? Entonces, arrepentimiento es una expresión de humildad, ¿sí? Y nuestro amado Señor Jesús nos dice en Mateo 5, del 1 al 12, ¿verdad? Ahí vienen unas palabras muy hermosas. Me encanta mucho lo que dice Mateo 5:12. Habla de las bienaventuranzas y dice lo siguiente: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su vida. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consuela. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Y Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Y Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que estuvieron antes que ustedes. Entonces es unas
grande palabra que viene para confortar a nuestra alma si en algún momento hemos sido injuriados, hemos sido perseguidos, hemos sido maltratados o han vituperado también, criticándonos, chismeando, haciendo cualquier cosa que nos causara daño, ¿verdad? Pues hay que darle gracias a Dios, porque lo mismo hicieron con sus profetas. Y bueno, como tercer punto vemos entonces que para, que para cuando le entregamos la vida a Cristo, nacemos de nuevo, ¿sí? Es decir, que somos nuevas criaturas. Y para ejemplo muy hermoso que tenemos en la Biblia, puede yo encontrar al apóstol Pablo, ¿sí? Es un muy buen ejemplo de una persona que nació de nuevo, porque muchas personas nunca habían escuchado esa palabra, nacer de nuevo. ¿Qué significa eso, no? Como dijo Nicodemo, ¿será que tengo que volver al vientre de mi madre siendo ya viejo? ¿Verdad? ¿O qué se trata? ¿De qué se trata eso? Y bueno, pues el nacer de nuevo, aquí lo podemos ver en la historia de Pablo. Yo les pido en su casa que si gustan ir al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 9 del versículo 1 al 18, ¿sí? Ahí nos explica cómo fue que Pablo tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, yo escribí para ustedes buscando en la Historia Universal y en el diccionario que el nombre de Pablo antes de Cristo era Saulo. Este es un nombre griego que significa aquel que es venerable, pedido o anhelado. Eso significa Saulo. Mientras que el nombre de Pablo significa hombre humilde o hombre pequeño. Los teólogos aluden a este cambio de nombre porque en aquellos tiempos un esclavo, cuando era comprado por un nuevo amo, el nuevo amo le cambiaba el nombre. Y Pablo claramente nos muestra su cambio de dueño. Antes de Cristo, Pablo tenía como amo al mundo con su religión y con todo lo que ustedes gusten y manden, ¿verdad? Lo que tiene el sistema del mundo, tiene las tradiciones, tiene la religión, tiene el orgullo. Y Saulo era una persona muy orgullosa. ¿Por qué? Porque era un fariseo de fariseos. Era un hombre venerable, de familia religiosa, y se convirtió por su orgullo en perseguidor de la iglesia de Cristo, porque su orgullo lo llenó de ira contra todos aquellos que él pensaba que eran lo correcto lo que estaba haciendo. Sí, porque veía que estaban supuestamente estas personas alborotando todo su pueblo y llevándose pues a toda la gente hacia una religión que él pensaba, y pues era celoso de su propia religión. Por eso Saulo vivía solamente para agradarse a él mismo, apasionado por hacer justicia en lo que creía él justo. ¿Sí? Saulo era de formación culta y académica, con conocimientos sobre teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüística mercantil, y además era políglota. Hablaba perfectamente el griego, el latín, el arameo y el hebreo. Todo esto, desde luego, le abría el camino en cualquier dirección que fuera, propagando el mensaje del Evangelio. Pero nosotros debemos de saber que cuando Dios tiene un plan, pues puede mandar hasta que una tempestad se calme o también a un pequeño cuervo que lleve de alimento a algún hombre que esté por ahí en un arroyo escondido. Esto es lo que reconoció Saulo, la soberanía de Dios y su maravillosa gracia y bondad. Porque cuando se presentó el Señor Jesús a Pablo, Pablo le dijo, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? ¿Verdad? Porque esa luz le iluminó completamente y se asustó y hasta cayó a tierra, este Saulo. Y entonces dijo el Señor Jesús, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? ¿No te he sabido que es malo dar cosas contra el aguijón? ¿Verdad? O sea, que él mismo se estaba golpeando contra una punta,
contra un clavo o algún, así una punta, lo que estuviera algo puntiagudo. Pues él estaba diciéndole, tú mismo te estás haciendo daño, ¿verdad? Con ese ímpetu mal formado o mal fundamentado, ¿verdad? Por el orgullo de Saulo. Entonces nadie podemos salir, dice, nadie podemos salir igual cuando hemos recibido el toque maravilloso de nuestro Señor Jesús, que era lo que yo les decía, cuando a mí el Señor me toca, pues también en lugar de yo, ¿cómo le puedo decir? Eh, eh, Venir a mí, sentirme bien contenta y escuchar ángeles en el cielo y todo, lo que sucedió, pues también yo quise correr, ¿no? Y pensé que ya me iba a morir y también, luego vi todo mi pecado, toda mi idolatría, todo lo que yo estaba haciendo mal. Y recuerdo que me puse a llorar y todo, y en eso llegaron mis hijas, y lo único que yo les decía es que perdónenme, perdónenme, no, me he equivocado muchísimo. Y yo le decía a Dios, perdóname, perdóname. Y eso es lo que hace la presencia de Dios, la verdadera presencia del Señor, como está, entras en una atmósfera divina, entras en una atmósfera completa de santidad. En ese momento te ves completamente desnuda de todas las cosas que has hecho en tu vida y también no te queda más que pedir perdón por lo que ves que has hecho mal, ¿sí? Entonces es algo muy similar a lo que pasó Saulo, ¿sí? Como todos, también él vivía esclavo del pecado, pero muy orgulloso de su religión, ¿verdad? Y dice, pero cuando tienes un encuentro real con Jesús, tu vida cambia, da un giro de 180 grados. Antes ibas por un sentido, por un camino, y de repente Dios se te presenta en la vida y conoces y comprendes todo lo que te has equivocado y te da la media vuelta y te vas para el otro lado, ¿sí? Entonces, en el camino del mundo y del pecado, te lleva siempre a la muerte y la condenación eterna. Pero cuando le entregamos la vida a Cristo, Él nos hace nacer de nuevo, nos perdona, nos justifica, nos redime y nos hace nuevas criaturas para Dios. Entonces comenzamos a vivir la verdadera vida. Y eso es lo que nos da muchísima alegría, chicos, ¿sí? Porque la vida con Cristo es una vida de paz, es una vida de gozo y también es una vida de justicia, ¿sí? Entonces, dentro del camino de Cristo, en Cristo, encontramos protección, encontramos la verdad y encontramos la vida, ¿sí? Y bueno, en el cuarto punto yo anoté aquí, ¿qué pasa entonces cuando entregamos la vida a Cristo? Pues que ya no somos esclavos del mundo, chicos, ¿sí? Comenzamos un camino nuevo, un camino de protección donde el Espíritu Santo es nuestro escudo. Él es nuestro protector y Él es nuestro guía, ¿sí? Imagínense cuando yo dejé todo el camino donde yo estaba, yo le compartí a todas las personas a las cuales pues eran ahora sí que mis acompañantes del camino, ¿no? Toda la gente que estábamos en una religión y que iban a establecer una religión aquí en México. Y también todos los que creían en la nueva era, los que eran practicantes de yoga, los que les gustaba todas esas ondas, ¿no? De esoterismo. Y a todos ellos yo les fui compartiendo, Dios me dio el privilegio de poder decirles que ese camino no era verdadero y que lo que iba al final era pues un camino de muerte y un camino que iba a arrastrar a toda su familia. Así como mi padre me lo dijo, él tenía razón, ¿verdad? Entonces, en ese momento, haga de cuenta que Dios me protegió. Yo pude sentir la protección divina de Dios, no tuve temor al hablarles y también pude darme cuenta pues que Dios es tan grande y tan maravilloso, pues que Él no iba a permitir que absolutamente nada me sucediera, ¿sí? Y bueno, en este camino que comenzamos cuando le entregamos la vida a Cristo también es un camino de verdad, donde la palabra de Dios corta toda impiedad
y revela toda la verdad, que era lo que les decía. Es como cuando tú estás en una habitación oscura, que aquí me recuerda un pastor que me dijo, Blanquita, tú das las verdades de la palabra muy directas. Dice, las personas hay que encender una velita, un cerillito en su oscuridad para que poco a poco vayan viendo la luz y vayan siendo iluminados por la verdad de la palabra. Y tú no, tú llegas y les prende la luz, ¿verdad? Y bueno, es que a mí así me sucedió. Yo necesitaba que algo me sacudiera bastante fuerte porque pues vino a mi vida personas que me decían, oye, pues como que no está bien, ¿verdad? El camino que has tomado. Y yo no alcanzaba, pues era como que me prendían ese cerillito y me iluminaban tantito, aunque andaba un poquillo mal, pero no me daba cuenta qué tan mal estaba, ¿sí? Entonces fue necesario de que el Señor encendiera completamente la luz para entonces sí yo verme tal cual era y ver todo el error en el cual estaba, ¿sí? Entonces el camino cuando le entregamos la vida a Cristo también se convierte en un camino de amor, donde la obediencia y el perdón se hacen manifiestos en todo lo que hacemos, pues no hay amor sin perdón, no hay perdón sin obediencia. Jesús dijo, si me aman, hacen lo que yo les digo, ¿verdad? Entonces muchas personas, tú les puedes decir, ¿crees en Dios? Sí. Ah, mira qué bien. ¿Y amas a Dios? Y toda la gente te dice que sí. Y cuando tú le dices, tú obedeces a Dios, ahí todo el mundo duda. Y todo el mundo puede decir, pues creo que no, creo que no. Entonces, si no obedecemos, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que entonces no amamos a Dios. Porque cuando nosotros amamos a alguien no lo queremos lastimar. Cuando amamos a alguien lo queremos proteger. Queremos hacer algo que le agrada, ¿verdad? Y bueno, pues como conclusión, estas son las buenas noticias del Evangelio, que tú puedes cambiar tu vida y dejar de hacer todo lo malo que el mundo te ofrece si tú prefieres a Cristo antes que a otra cosa en este mundo. Pablo dijo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo anunciar estas buenas noticias. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia es que Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él. Vivirán para siempre. ¿Sí? Y este es el mensaje que yo traigo y yo traía desde el día de ayer. Entonces, para los que están anotando, recuerden que las pláticas que yo doy, los estudios que yo doy, pues es bueno que tengan un cuaderno, una pluma y anoten las citas bíblicas. Yo rápidamente nada más les voy a recapitular los puntos que vimos. ¿Qué pasa cuando le entrega la vida a Cristo? Número 1, te das cuenta de que eres pecador. Número 2, te viene un arrepentimiento sincero, no remordimiento, arrepentimiento sincero. Número 3, naces de nuevo. Y esto es lo que la Biblia nos habla de la conversión. En mi caso, yo conocí a Jesús en el año 2000, en el mes de marzo, como se los platiqué. Pero en el año 2001, por ahí como en febrero, fue cuando yo me convertí a Cristo. Fue cuando hubo todo el cambio completamente. Y después en junio me bautizaron, que es algo muy bonito. Como cuarto punto, ¿qué pasa cuando le entrega la vida a Cristo? Ya no somos esclavos del mundo. Comenzamos un nuevo camino, un camino de protección, un camino de verdad, un camino de amor, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando le entregamos la vida a Cristo. Y bueno, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, pero hoy has comprendido que sin Dios no tenemos salvación
y te gustaría tener un encuentro personal con Dios, yo te felicito y te invito a que hagamos juntos esta oración. Dile así al Señor, dile: Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo que en la cruz del Calvario moriste en mi lugar. Yo creo que también resucitaste y con ello venciste el poder de la muerte para que yo pudiera tener vida eterna. Solo me queda darte las gracias por todo tu amor y por mi salvación. Amén. Si hiciste esta oración, yo te felicito muchísimo, porque todos los que somos cristianos comenzamos así. Comenzamos una vez entregándole la vida a Cristo y siguiendo ese camino con el Señor. Yo te ruego de favor que te compres una Biblia. La Biblia es el libro más vendido de toda la humanidad, el primer libro que se imprimió en una imprenta. Y la Biblia está protegida por nuestro Señor, por eso nos ha pasado tantos siglos y todavía tenemos la misma Biblia, los mismos libros de la Biblia que han sido revisados por diferentes personas para constatar de que esta es la palabra de Dios. Y en ella vas a encontrar cómo funciona todo el mundo, cómo funcionamos toda la humanidad y cómo es Dios, qué tan maravilloso es y cómo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y bueno, chicos hermosos, que Dios les bendiga y gracias a Dios pude terminar el mensaje que traía yo. Por ahí ya el Señor me mostró más puntos que vamos a compartir y vamos a seguir hablando de todo esto si Dios me lo permite y ustedes me aguantan. Me encanta hablar del Señor. Así es que, pues que tengan buenas noches, que descansen y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.